Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Así es, buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos escucháis a través de Internet en cualquier lugar del mundo. Buenos días o buenas tardes. Buenos días si nos escuchan en directo, 39 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Es tras la cita con Primera Plana cuando llega esa repetición. Y también, bueno, pues un saludo muy cordial si han descargado el programa de nuestra web en ellinsoloradio.com. Que ahí no sabemos exactamente a qué hora lo están escuchando, con lo cual pues el saludo más amplio que le podamos ofrecer. Pues muchísimas gracias por estar ahí y gracias también a nuestros invitados que hoy darán forma a nuestra tertulia. Hoy es martes, ayer comenzábamos la semana con ese resumen informativo deportivo, con todo lo que sucedía durante el fin de semana con nuestros equipos y deportistas. Y hoy es martes, como digo, tenemos cita con nuestros representantes políticos que ya están aquí con nosotros. Y vamos a pasar a saludar. María Jesús López, por parte de Ciudadanos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy para mí es un aniversario. Hoy es un aniversario. Sí. Bueno. Hace 1 año y 2 días que me puse delante de estos micrófonos por primera vez. Un año y 2 días. Y lleva eso ahí señalado en el calendario. Sí. Lo que pasa es que, claro, no hubo programa el fin de semana y no se pudo celebrar justo el mismo día. Ajá. Pero sí, el día 15 nos presentamos por primera vez en el Cristóbal Lozano y 2 días después, pues tuve el placer de venir a esta casa. Compartíamos un programa un poco para conocer, ¿no? La llegada de este nuevo partido. Sí, muy... Así que llegamos de sopetón y aquí estamos. Pero por eso digo que hace un año y 2 días que pisé por primera vez esta casa y me puse delante de estos micrófonos. O sea que... Y parece que fue... Vamos, que está aquí siempre. Sí. Bueno, pues nada. Supongo que es día entonces de valoración en Ciudadanos, ¿no? Un año exacto desde... Un año exacto. Desde su puesta en marcha y presentación oficial, de alguna manera, en nuestra ciudad. Bueno, pues enhorabuena. Pues muchas gracias. Felicidades. Está también con nosotros José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Algo que celebrar también en el día de hoy? Pues no, la verdad es que para mí es un martes normal. No llevo también como María Jesús las cuentas de la primera vez, pero sí también hace más o menos 1 año que vine por primera vez aquí. Ajá. Muy bien. Bueno, está también con nosotros Antonio Moreno, por parte del Partido Popular. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tampoco hay celebración especial hoy. Pues no, yo... Hoy no le vamos a restar protagonismo a María Jesús. Al aniversario de María Jesús. Y está también con nosotros Julián Martínez, es concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en el Ayuntamiento de la ciudad. Julián, buenos días, bienvenido. Hola, José Aurelio, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bien. La verdad que en lo meteorológico ya han cambiado un poquito las cosas, aunque estamos en primavera y nunca sabemos qué va a pasar dentro de 2 días. Pero bueno, pues aparte de las alergias y demás, bueno, pues bien, yo creo que bien. Se puede llevar. Por cierto, y aprovechando que está con nosotros Julián, un asunto que en los 2 últimos programas nuestros oyentes nos han pedido información sobre ello y supongo que sus compañeros también le han hecho llegar alguna consulta, me consta que ha sido así, que es el tema de nuestros pinos, nuestros pinares, que además ya muy cerquita de allí estamos viendo que están cambiando de color, están muriendo, no sé si es adecuado o no. ¿Qué es lo que está pasando? Y además estábamos deseando tener la oportunidad de preguntar a Julián sobre el estado de nuestros pinares.
¿Qué está ocurriendo? Bueno, me río porque la verdad es que tenemos un mal año, un mal otoño, un mal invierno, y ello ha hecho prosperar pues una cantidad de plagas y enfermedades que no suelen ser habituales en el entorno del medio ambiente. En este caso, los pinos lo que tienen, como es obvio pensar, es un ataque muy considerable, sobre todo los que son de áreas de reforestación, donde hay una concentración de pinos que son más pequeños y que hay una densidad muy grande, en los que se ha sufrido una defoliación importante por lo que la procesionaria ha comido. Esos son los que llaman posiblemente más la atención, de que tienen un aspecto pues bastante feo, ¿no? O bastante preocupante, en el sentido de que no ves hojas. Y luego, pues a consecuencia de la falta posiblemente de lluvias que hemos tenido a lo largo del otoño y del invierno, pues también es verdad que al no haber un tránsito de savia suficiente, que la planta haya podido de alguna manera defenderse ante otra plaga que se llama Atomicus, que es una especie de escarabajo que se mete dentro de los troncos de los árboles. Hay muchos, en este caso saldrán en el pino, pero también afecta a otro montón de cultivos, de árboles que podemos encontrarnos, pues hace que también podamos ver algunos síntomas de esa plaga en esas plantaciones que se hicieron en su momento de pinos, principalmente donde han habido pues eso, plantaciones que no son de forma natural, que no son nacimientos espontáneos de esos pinos, y que por lo tanto pues son propicios al desarrollo de plagas en concreto. El problema que podemos tener es, bueno, en primer lugar, pues la dimensión que tenemos en nuestro municipio, que tenemos miles y miles y miles de hectáreas de pinos, en los que es inviable hacer cualquier tipo de tratamiento terrestre, y es que esto solo lo puedes combatir con tratamientos fitosanitarios. En segundo lugar, pues los tratamientos, los productos fitosanitarios efectivos a la hora de poder combatirlos, pues no están autorizados, con lo que antes se combatía habitualmente. Y en tercer lugar, y lamentable, la única manera que podríamos de hacer esas aplicaciones sería por vía aérea, y bueno, pues tiene unas limitaciones que no es que no se pueda hacer, pero sí que no se pueden hacer como se hacía antaño, pues con avionetas que realmente se tardaba poco tiempo en hacerlo y eran efectivos, por el riesgo que conlleva, como es lógico pensar, para la sociedad, para la gente que puede estar en el entorno. Con lo cual, bueno, esto dicho de esta manera, no quiero que pueda parecer una cuestión preocupante, porque yo creo que lo que vamos a ver, si tenemos suerte y hay una primavera pues lluviosa, que pueda llover más o menos bien, pues los pinos, en cuanto empiecen a echar las acículas, las ajumas que tienen como hojas, pues van a presentar un aspecto totalmente diferente a lo largo del verano y ya de cara al otoño que viene. Y esperar pues que el tiempo nos acompañe, que haga fríos en sus momentos, para que las plagas de alguna manera pues se mitiguen y se controlen de forma natural. Los pinos, yo lo he puesto siempre como referencia muchísimas veces en los cursos que he tenido ocasión de dar. Es una planta que no se riega, que no se abona, que normalmente no se sulfata, y que persiste a todo, o sea, es decir, a la sequía, a las heladas, al viento, a las altas temperaturas. O sea, es decir, de forma natural una planta se prepara para resistir, y bueno, pues ante las plagas hace exactamente lo mismo. Algún individuo, algún pino pues va a caer en esa batalla que mantienen. Hay momentos excepcionales en los que le ataca de una forma más desmesurada, pero quiero pensar que está dentro de unos ratios de normalidad, y bueno, pues entendiendo que tiene que haber algún tipo de bajas, que en algunos casos, y lo que voy a decir tampoco quiero que se malentienda, en los sitios donde se han hecho reforestaciones, que en su momento se ponían pues hasta 1000 pinos por hectárea, que es una barbaridad, son tantos como cepas de viña puede haber en una hectárea, pues lo normal es de que queden 150, 200 pinos para que sea un entorno pues agradable y viable para un pinar. Entonces, bueno, pues hasta esos niveles se podría considerar aceptable una pérdida de una planta, porque le daría más viabilidad a las que quedasen. Pero en fin, en cualquier caso, es algo que se está siguiendo, que hemos puesto de manifiesto ante la Delegación de Agricultura en este caso, y se está haciendo un seguimiento pues para considerar si en algún caso excepcional pues hay que hacer algún tipo de aplicación, y cómo lo haríamos en este caso. Y una pregunta, ¿y la preventiva se ha ido clareando? Bueno, se podría hacer, y de hecho lo están haciendo a través del GIACAN, del programa que tiene la Junta para la lucha contra incendios, y se hacen. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, tenemos en el entorno de 70.000 hectáreas en el municipio, y se va por fases, se van haciendo determinadas zonas, se hacen, que yo tenga constancia, pues en las zonas donde hay más riesgo de incendios, y se hacen los que están más pegados a las carreteras. Conforme se vaya avanzando, no es que se vaya a hacer de forma preventiva, sino que es necesario hacer ese aclareo de los pinos de reforestación, para que los que van quedando pues vayan adquiriendo el tamaño adecuado. Si no, se hacen muy altos, muy finos, y no valen para nada, y lo único que provocan pues son más problemas de aireación y más presencia de plagas. Pero bueno, entiendo que es una dinámica de poco a poco,
porque no hay un batallón de gente para poder hacer todos los trabajos en un momento dado. Julián, sobre este tema, una cuestión, la verdad es que da gusto oírle hablar y notamos que sabe perfectamente lo que está diciendo. Hay una duda o una sensación negativa en parte de nuestra audiencia que nos ha hablado de este asunto, y es que se ve demasiado cerca, ¿no? Ahí, sin ir más lejos, cerca del polígono industrial, pues hay un pinar que parece, lo decíamos ayer, el martes pasado, de forma textual, que prácticamente es que parece que ha habido un incendio, está totalmente marrón. Esto, y después de ver las consecuencias que ha tenido el dichoso picudo rojo con las palmeras, que ha cambiado incluso la fisonomía de algunos puntos de la ciudad, nuestro parque, por ejemplo, podría estar corriendo peligro de... Lo que pasa es que en el parque, bueno, la plaga de procesionaria la hemos tenido, sí, y en cierto modo se ha podido controlar, y el aspecto que quiero decir con este resultado, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, porque, bueno, en este caso pues hay un servicio de jardineros que están constantemente pues realizando labores de mantenimiento de un sitio u otro, y en las plantas siempre prevalece pues la prevención que tienes que hacer en el aspecto visual que presenta cualquier planta. Cualquier agricultor, jardinero, pues puede entender lo que estamos diciendo, y es cuando se tienen que hacer las aplicaciones fitosanitarias. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí, por la dimensión que puede tener fuera de lo que es la zona, los cascos urbanos, pues ya no estás tan presente, y además dificulta muchísimo la forma de aplicar. Pero sin lugar a dudas, si se hiciera advertencia de la presencia de alguna plaga que pudiera considerarse peligrosa, pues indudablemente haríamos un tratamiento fitosanitario para intentar controlarla. Cualquier caso, o sea, la de Tomicus, que es la del bicho que se mete dentro de la madera, pues técnicamente es bastante difícil de controlar. Todos los bichos que se comen la madera de una planta se meten en el interior, y tú con un producto fitosanitario pues puedes matarlo cuando hay tránsito de savia, cuando el bicho está en contacto con la savia, que es donde está contaminada, con un producto sistémico que se le llama, que se distribuye por toda la savia de la planta. O sea, es decir, es que son plagas difíciles de controlar, pero que ellas solas, pues en cierto modo también van a tener un cierto equilibrio pues con la presencia de depredadores que pueden hacerlo. Yo pondré un ejemplo muy claro. Cuando hay una sobreabundancia de conejos en el campo, que lo podemos ver en otras zonas de la provincia, siempre empieza a crecer también la presencia de depredadores. Y para que se entienda más aún todavía, algo que pues cualquier persona que haya podido poner tomates, hace 3 años, quiero recordar, 4 años, hubo un ataque muy importante de tuta absoluta, de la polilla del tomate, y no tenía depredadores. Se acabó con todas las plantaciones de tomate pues, prácticamente de tobarra, no tuvieron remisión. Al año siguiente, con la incorporación de depredadores que se incorporaron de forma artificial, porque los agricultores lo hacían, y con la propia presencia de otros depredadores, la plaga se ha ido minimizando los efectos que realizaba sobre los cultivos, y más o menos ahora pues es muy fácil de controlar y no tiene tampoco ninguna incidencia importante. Yo estoy convencido de que esto al final ocurrirá, y que bueno, pues no quedará como la anécdota de que hemos tenido un invierno y un otoño muy peculiar. Seguramente con la presencia de estas plagas en nuestros pinos pues vaya a ocurrir lo mismo, y esperemos que estos sean ciclos que se repiten en un tiempo u otro, y que al final bueno pues quede solo como la anécdota de que no haya más problemas, y yo estoy convencido completamente de que vamos a seguir teniendo pues presencia de muchos pinos en todos nuestros montes. Muy bien, pues vamos a ser optimistas, tan optimistas también como aquellos que han incluido nuestro hospital, el Hospital de Ellín, en la lista top 5 de los hospitales optimistas, ¿no? Que yo no sé si, han escuchado nuestros oyentes el tiempo de información, pero esto, oye, que te digan que nuestro hospital es de los 5 más optimistas de todos los hospitales, y opta además a uno de los premios que se van a entregar el próximo 28 de abril en Madrid, galardones que se ofrecen para reconocer la contribución a la mejora de la salud de los pacientes hospitalizados, con el fomento de iniciativas que contribuyan a la creación de un entorno optimista. Esto es siempre positivo, ¿no? Cuando en calidad también estamos en un top 10, creo que era en el último reconocimiento, y en el top 5 de los optimistas, de los hospitales optimistas. Bueno, pues perfecto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se mide el optimismo? No sé cómo lo han medido. Hombre, yo entiendo que por el nivel de satisfacción que tenga del trato, de cómo se hayan curado, quiero pensar que sea por eso. Sí, puede ser. Sí, bueno, es cierto que el hospital de Ellín
pues en varias ocasiones ha estado en los puestos más altos y bueno, pues yo personalmente sí podría discrepar en la manera de gestión que se está haciendo en estos momentos, pero bueno, lo que es el hospital de Ellín, conozco parte y gente que trabaja allí, muchísima gente, y me consta que son unos grandes profesionales y bueno, yo personalmente no tengo quejas en lo que como paciente se refiere. ¿Algún punto de vista más? No sé, pero lo del optimismo yo creo que es un estado interior. O sea, pueden ni siquiera reflejar ninguna... por ejemplo, las personas más optimistas de la Tierra dicen que son los indios, o los hindúes, vamos, los que viven en la India. Y lo están pasando, lo que nosotros percibimos, francamente mal, pero los ves contentos, los ves felices, ¿no? Hombre, yo creo que está bien que dentro de un entorno como es un hospital, igual que en cualquier sitio, pues el optimismo sea una variable importante, porque eso también te ayuda a hacer mejor tu trabajo. Evidentemente, si llegas todos los días con mala leche, por decirlo de alguna manera, va a ser bastante más complicado que hagas las cosas bien. Pero bueno, eso está bien, se mira el optimismo. A ver si podemos empezar a medir la felicidad. Índices de felicidad. Sí, las listas de espera, eso sí es más, eso se puede medir con mayor objetividad, ¿no? Sí, pero si esperas contenta y feliz, pues se te hace más... Bueno, el que va con un problema, depende del qué tipo de problema de salud, pues eso, como tú bien has dicho, María Jesús, es una cosa interna. Entonces, bueno, lo que quiere el paciente es curarse o mejorar en ese momento su estado. A ver, yo creo que, sí, como bien dices, el optimismo es un estado interno, ¿no? Es un estado de ánimo. Y como tú también bien dices, que va con un problema de salud, se quiere curar lo antes posible, pero hay que poner en valor que en un hospital se potencie una actitud interna como es el optimismo, precisamente teniendo en cuenta lo que estáis diciendo vosotros dos, porque obviamente el que acude a un hospital es porque la situación es medianamente grave. Así que, de verdad, por parte de los profesionales de nuestro hospital, el conseguir una actitud optimista, tanto en profesionales como en pacientes, pues la verdad es que es un trabajo loable, en el mejor, cuanto menos. Yo creo que tenemos un gran hospital y que tal vez nos falta valorarlo como realmente se merece. Yo creo que la existencia del hospital en Ellín, en todo su tiempo, en todo su periodo de existencia, yo creo que avala el que hay un gran equipo profesional que es el que está llevando pues el día a día de este hospital y que de alguna manera pues se está refrendando en estos momentos pues con el carácter tan humano que todos los profesionales que hay en el hospital yo creo que muestran con sus pacientes, y es lo que puede hacer que lleve al optimismo, que es el camino, la senda que tiene que llevar a la felicidad, porque obviamente cuando una persona ingresa en el hospital es porque está pues mal, fastidiado. Yo creo que todos tenemos experiencias de familiares que han entrado. Seguramente han prevalecido las que han salido pues alegres del hospital porque han tenido una cura satisfactoria, pero también pues hay momentos de dificultad en los que pues un ser querido pues acaba sus días en el mismo, ¿no? Pero que en su conjunto y comparándolo con el resto de hospitales y de centros sanitarios que podemos tener no solo en Albacete sino en toda la región, yo creo y me atrevo a decir por experiencia personal, porque he tenido por desgracia mucho tiempo de hospitales con un familiar muy directo, con mi padre, y al conocer tantos hospitales pues todavía te ha hecho valorar más aún si cabe el gran hospital que podemos tener en Ellín, y que lógicamente bueno pues el esfuerzo es diario. Seguro estoy de que ellos también, como cualquiera de nosotros, pues los esfuerzos son máximos, y si no llegan a más es porque no pueden o no tienen los recursos suficientes o se es técnicamente incapaz de poder más adelante. Pero ha habido grandes inversiones en este último tiempo que yo creo que todavía avalan más esa compostura, con la incorporación de nuevos servicios al hospital, con la incorporación de nuevos profesionales que van de alguna manera a facilitar la vida y a hacer, posiblemente a contribuir a que sean más felices, con temas de grandes desplazamientos que tienen que hacer pues a la provincia o a otras comunidades, a otros hospitales de otras comunidades que se están implantando por primera vez en Ellín, y que desde luego van a facilitar mucho el trato y la amabilidad al paciente. Por tanto, pues subirán esos ratios de optimismo y
y de felicidad, sin lugar a dudas. Bien, voy a recordar a nuestros oyentes que este programa, como ocurre siempre en la emisión matinal de los desayunos de Solo Radio, está abierta a la participación de nuestros oyentes, como un invitado más, a través del correo electrónico participa@soloradio.es, o también, si lo desean y quieren participar en directo en el programa, quieren que escuchemos su voz incluso, lo pueden hacer a través del número telefónico 967 30 53 21, 967 30 53 21. Bueno, pues optimistas, positivos en ese aspecto con el Hospital de Ellín, y poquito a poco va habiendo ya ruedas de prensa, ya vamos cogiendo otra vez bueno, pues el día a día, ¿no? Y vamos teniendo informaciones, pero nada optimista está el Partido Popular, que ayer mismo tenían una rueda de prensa donde, bueno, pues prácticamente todos los temas que se trataron en un plan muy negativo, ¿no? Antonio. Bueno, yo no estuve presente en esa rueda de prensa, pero vamos, que cualquier aspecto de los que allí se trataron, y si quieres que te haga alguna aclaración o te dé más información, pues dime concretamente a lo que te refieres como pesimismo, y si puedo aportar yo ese grado de optimismo, pues para eso estamos. Bueno, hemos escuchado, lógicamente, en el tiempo de información nos da tiempo, pues eso, a escuchar la noticia en un tiempo limitado. Nuestro tiempo de tertulia da para más, y podemos hablar, pues, por ejemplo, de bueno, pues ese pequeño rapapolvos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, solicitando que se ingrese ya definitivamente ese 50% de la financiación que le corresponde desembolsar para el Plan Especial de Empleo. Sí, bueno, pues simplemente lo que dijeron mis compañeros ayer, Amador y Piedad, que bueno, pues que se le insta a la Junta a que ponga ese dinero y que en los presupuestos de 2016 pues lo contemple, con el fin de que el Ayuntamiento de Ellín pues no tenga que adelantar ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente es eso, que el presidente Emiliano García Paje, que tanto promete y eso, pues que cumpla, y bueno, pues poco a poco iremos viendo los acontecimientos, ¿no? Pero es simplemente pues eso, decirles que el Ayuntamiento de Ellín no está para desembolsos importantes, está en una situación económica bastante grave desde hace años, y bueno, pues que no estamos para adelantar dinero de la Junta. También sé la situación económica de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pero bueno, que no hagamos el tonto, por decirlo de alguna manera, en el Ayuntamiento de Ellín, que la Junta también se moje. A ver, alguno de lo que me viene a la cabeza, ¿no? De lo que he escuchado en la información que nos ofrecía mi compañera Lourdes Gómez. También decía que el gobierno PSOE Izquierda Unida, que decían que trabajaba mucho, Amador Casado creo que hacía esas declaraciones, que decían que trabajaban mucho, pero que no se ven resultados por ningún sitio, que no. Bueno, pues no llevamos ese trabajo. Como te digo, no pude estar presente en la rueda de prensa, y lógicamente pues sí tengo la información, pero quizás no toda, y bueno, es pronto también para valorar lo que está haciendo el gobierno municipal PSOE Izquierda Unida, ¿no? Queda mucho tiempo todavía. Nosotros desde el principio le hemos tendido la mano para lo que podamos ayudar, que ese es un poco el fin, pero bueno, tampoco sé el trasfondo de las palabras de mi compañero, ¿no? Pero bueno, pues que yo creo que hay que trabajar, y principalmente las valoraciones, me entiendo que no deberíamos hacerlas nosotros, los políticos, las valoraciones las debería hacer el ciudadano principalmente, y el ciudadano el que nos tendría que poner la nota, que así no la ponen en las
las votaciones cada 4 años. Entonces, pues bueno, Julián sabe que nosotros estamos por ayudar, aunque discrepemos en muchos asuntos, pero yo creo que el fin que nos tiene que unir a todos los que estamos aquí, pues es el remar en una dirección. Podremos estar de acuerdo más o menos en cómo se hacen las cosas. Yo muchas no las comparto, pero bueno, creo que el fin pues es remar en la misma dirección. Y bueno, Julián y yo hemos hablado en alguna que otra ocasión y no para ponernos zancadillas. Estoy tan de acuerdo con Antonio que es que, bueno, no me cabe que decir pues prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que pues sí que tengo que estar en desacuerdo con Amador, ¿no? Como es lógico. Yo creo que se trabaja muchísimo. Entiendo que lo que nos mueve a estar en el ayuntamiento a todos los que pasamos por ahí pues es eso, es el trabajar por los ciudadanos, por el municipio, por conseguir los mejores objetivos posibles. Y yo creo que, bueno, no llevamos un año todavía no estamos de aniversario de gestión en el ayuntamiento, y los pasos que se han dado han sido grandísimos. El que entremos a cuestionar unas cosas u otras, pues tal vez entre exclusivamente dentro de lo que es el juego político. Porque claro, no podemos estar de acuerdo y por eso estamos en partidos diferentes. Es que eso es así. O sea, es decir, y lo que haga uno que esté en el equipo de gobierno, pues tendrá que ser criticado por la oposición, a veces con mejor o peor argumento. Para mí este es un mal argumento, porque yo creo que los resultados se están viendo a diario en la calle, que no podemos llegar a todo, obviamente, pero es que no llevamos un año todavía gobernando, que se han solucionado problemas, pero también tendría ahí mucho que decirle, ¿no, Amador? Problemas que, según nos dice la propia gente, llevaban muchos años sin atenderse, entre ellos los 4 últimos que él tuvo ocasión de estar en el gobierno. Pues también es una obviedad, como podemos entender, pero que lógicamente yo creo que lo que tiene que prevalecer siempre es ese corporativismo que tiene que tener el ayuntamiento por el bien común de todos los ciudadanos, con independencia pues de que la gestión y la aportación la haga Ciudadanos, la haga Izquierda Unida, la haga el PP o la haga el PSOE. Yo creo que, y al menos me consta que en la tremenda mayoría de áreas que se llevan desde el equipo de gobierno, pues creo que no hay ningún problema de funcionamiento en cuanto a la recepción de buenas ideas. Yo recuerdo, pues hace poquito Ciudadanos nos planteaba una cuestión muy interesante, y yo no voy a tener nunca reparos en reconocer que la aportación puede venir de Ciudadanos, o puede venir de Izquierda Unida, o puede venir del PP, siempre y cuando pues sea algo viable y objetivo para nuestro municipio. Y que lógicamente pues todo lo demás, pues vuelvo a decir, es más la incidencia o la inercia, mejor dicho, que nos lleva a decir, yo que estoy en la oposición, pues mi objetivo es el de criticar al partido en el gobierno y sacar pues sus trapos sucios que pueda tener en cuanto a la dejadez de servicios que tiene que hacer. Pero vamos, creo que no deja para mí más argumentario, que es el decir que es, por decirlo de una manera más, a lo mejor más llana, es decir, la rabieta de ver que las cosas están funcionando en el equipo de enfrente. Yo no creo que sea tampoco una rabieta. No, pero bueno, si lo digo sin acritud ni muchísimo menos, lo digo en un ambiente distendido y sano. Es decir, de alguna manera tenemos que visualizar que no se está haciendo bien, ¿no?, con el equipo que está gobernando y demás, y esa es la manera de tal vez poder decirlo. Sí, pero bueno, la cantidad de gente que tenemos trabajando ahora mismo desde el ayuntamiento, el esfuerzo que eso supone, yo creo que bueno, pues todos los ciudadanos pueden valorar de forma positiva el que hayan prácticamente 250 personas ahora mismo trabajando con los planes de empleo, más otras 150 que se van a sumar en los planes especiales de zonas deprimidas. O sea, es decir, que con la situación que tenemos en el ayuntamiento, hacer ese sobreesfuerzo soberano para intentar ayudar a todas las familias que están en el momento de dificultad, bueno, pues aparte de la dinámica y el trabajo diario que se viene haciendo, pues yo creo que hay muchos objetivos, muchos conseguidos y muchos logros que están por venir, que bueno, que estamos en la senda, en la vía de poder dar unos buenos resultados en muy poquito tiempo. Sí, bueno, nosotros como Partido Popular no estamos en contra ni muchísimo menos de estos planes especiales de empleo. Nosotros simplemente lo que venimos a decir es que, bueno, pues que ahora que hay buena sintonía entre el mismo color político en la Junta y en el Ayuntamiento de Ellín y Diputación de Albacete, pues que no estamos para tirar cohetes en el Ayuntamiento de Ellín. Entonces, pues que ese dinero, pues que no lo adelante
el ayuntamiento. Y entonces, sobre la percepción que pueda tener mi compañero, que lo suyo es que lo explicase él, ¿no? Pero la percepción que pueda tener mi compañero de que se trabaja más o menos, a nosotros nos llega mucha gente también, a vosotros también os dirán que las cosas están saliendo bien, pero sí es cierto que la percepción en todos los casos no es tan positiva como quizás puedas dar a entender, Julián. No, hombre, ni mucho menos. Mira, nos llega mucha gente también, incluso por la calle, al despacho. Oye, esto sigue así desde hace no sé cuántos años, o ahora se ha entrado en desidia por este tema. O sea, entrar en temas concretos sería, creo que, enredarnos un poco. Sí, no se trata de eso, pero mira, yo comparto el que, con los datos que he dado anteriormente, 250 personas trabajando, es que hay 1000 que se han quedado sin salir. Claro, eso es lo que pone no de manifiesto vamos a estar contentos nunca. el nivel, claro, como es lógico. O sea, como es lógico. Porque tenemos 1000 solicitudes que no hemos podido atender, que gente que estará enfadada porque ha salido otro y no he salido yo. Si es que eso es entendible perfectamente, pero que se está consiguiendo un objetivo que yo creo que se marcó firmemente, que era la de la senda de intentar recuperar el trabajo en nuestro municipio, pues sí. No es lo más idóneo. El que se haga con la dificultad añadida de la falta de dinero y de que, bueno, que tenga que adelantar el ayuntamiento, es que yo quiero recordar que es que la Junta, por desgracia, no tiene aprobados todavía unos presupuestos y no es voluntad del gobierno. Es algo que subyace de un poder pues mucho más superior a nosotros, no nuestra voluntad, pero bueno, también se ha trabajado en la línea de que hay entidades financieras que pueden aportar créditos a interés cero para poder afrontar ese gasto, y con lo cual al ayuntamiento pues apenas le suponga ningún coste el tener que adelantar ese dinero, que por otro lado pues va en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que es algo que no hay que llevarlo más allá de la gestión que se está haciendo, que para mí, como es obvio pensar, pues es la más correcta que se puede hacer y la más rápida, la más ágil que podemos mostrar. Sí, nosotros estamos a favor totalmente, y de hecho, mientras que siga existiendo una sola persona que esté en desempleo, la postura del Partido Popular es clarísima. No vamos a estar contentos, eso es obvio. Es cierto que esto no soluciona la situación, es una ayuda importantísima, pero hemos hablado en otras ocasiones que crear, es cierto que un ayuntamiento no puede crear empleo por sí solo, ¿no? Crear las condiciones, pues eso sí sería más en el tiempo sería mucho más seguro, pero bueno, simplemente pues de todas maneras, como también dice Julián, en 9 meses también es pronto para hacer, sí se pueden hacer valoraciones, pero como he dicho antes, el ciudadano sabe muy bien cómo están las cosas. El ciudadano, creo que en ese sentido es muy inteligente, y bueno, pues con su voto así lo expresa en las urnas. Vamos a abrir un poquito más la tertulia, María Jesús, José Manuel. Bueno, para opiniones los colores, o sea, yo creo que aquí tenemos que estar todos para trabajar y para trabajar lo máximo posible, y nosotros es lo que estamos haciendo, y apoyando a quien le ha tocado gestionar en este periodo con las ideas, con la contribución, con lo que sea, o sea, cualquier cosa que sea bueno para el ayuntamiento siempre lo llevaremos, y siempre, como sabe Julián, que el viernes pasado estuvimos reunidos, pues siempre lo haremos así. Con respecto a los planes de empleo, yo creo que no es la solución, o sea, es un parche, todos lo conocemos, es un parche. Yo creo que debíamos empezar a movernos en otros sentidos, y ahí voy a poner sobre la mesa una cosa que sucedió el sábado en Elche de la Sierra. Elche de la Sierra es un pelín más pequeño que Llín, y digo un pelín así en plan recochineo, y sin embargo han sido capaces del sábado hacer una sesión, unas jornadas muy interesantes, a las que yo no pude asistir porque me fue imposible, eran muy interesantes, sobre lo que se llama economía social y solidaria. O sea, es un nuevo modelo, o no es un nuevo porque lleva muchísimo tiempo, pero es un modelo de empresas o de economía que puede permitir activar o reactivar la economía en escenarios como el que estamos, en escenarios realmente donde las empresas, digamos, convencionales, las empresas que su objetivo final es el beneficio económico, nada más, pues no tienen cabida porque no tienen ecosistema, no tienen nicho.
Sin embargo, estas empresas, su objetivo económico, que siguen siendo una empresa, o sea, tienen que tener beneficios, pero su beneficio no es directamente económico. Es pues conseguir conseguir puestos de trabajo, ofrecer puestos de trabajo, ofrecer integración a personas que les cuesta un poco más, etcétera, etcétera. Yo creo que debíamos copiar, porque copiar está bien, debíamos copiar, eso no significa hacer exactamente lo mismo que ha hecho Tobarra, pero hacer unas jornadas aquí sobre economía social, llamar a bancos de economía social como Triodos Bank, como Fiare, que tienen un montón de dinero, tienen mucho dinero para invertir en economía social, llamar a cooperativas especialistas en esas cosas y hacerlo en Egin, que nos lo expliquen, que se lo expliquen a nosotros y a todos los egineros, a ver qué posibilidad hay de realmente iniciar ese tipo de actividades. Hay muchísimas actividades dentro de la economía social, desde montar un camping, que tenemos uno, por cierto, que lo podíamos sacar como empresa de economía social, y hay muchísimas cosas que hacer en ese campo. No todo es economía, digamos, convencional, y yo creo que es una buena oportunidad para empezar a mover el motor. O sea, si lo conseguimos mover, pues igual todo eso funciona. Entonces pongo desde aquí a todos mis compañeros y al equipo de gestión del ayuntamiento la posibilidad de gestionar eso, de gestionar unas jornadas, que vengan y que nos lo expliquen, que vengan y nos pongan encima de la mesa las experiencias que han tenido en otros sitios para ver de qué manera se puede extrapolar aquí. Que llamar, y digo llamar en este caso a estos bancos que tienen, me consta, porque he hablado en otras ocasiones cuando estaba en Madrid hace más de un año con ellos, que tienen un montón de dinero para invertir y que no lo invierten porque solo invierten en empresas de economía social. O sea, si no los tienen en bonos del Estado, es una paradoja. O sea, ellos no invierten en economía convencional, o sea, no compran acciones de Telefónica ni cosas de esas, ¿no? Entonces, ahí apoyar a proyectos y verificar si conseguimos con eso, yo que sé, 5, 10, 15 puestos de trabajo estables, pues será un éxito para todos. Pero yo creo que debemos copiar de Elche de la Sierra. Yo, si me permites puntualizar una cosilla ahí, o añadir, mejor dicho, más que puntualizar, estando completamente de acuerdo en que bueno, pues todo lo que sume es bienvenido y hay que hacerlo, pero es que Egin tiene otra connotación. Es que Egin es el segundo municipio en habitantes dentro de la provincia, y es que Egin lo que tiene que garantizar es el empleo vía, nos guste más o menos, vía industria. O sea, es decir, el sector servicios está más que cubierto, el sector social, en cierto modo, y entiéndaseme, pues está más que cubierto. Yo creo que con el gran potencial de la agricultura que tenemos y que está haciendo un trabajo, que se puede por añadidura hacer alguna otra cosa también interesante que pueda poner en valor y poder reactivar la economía de algunas familias. Pero es que lo que necesitamos es que se instale la industria y por eso tenemos que hacer los máximos esfuerzos, y en esa vía estamos, de poder hacer asequibles, por ejemplo, las parcelas de los diferentes polígonos que tenemos que todavía están sin ocupar en nuestro municipio, y hacerlo fácil para que a esas empresas les sea apetecible instalarse en nuestro municipio. Y de esa manera será la rueda que haga que a la par que haya un desarrollo que garantice el empleo en nuestro municipio, pues que aparezcan diferentes figuras y cuestiones como la economía social y proyectos interesantes de esos bancos, pero que no nos podemos cegar en que eso va a tender pues a una demanda pequeña de usuarios, y lo que necesitamos por el nivel de desempleo que tenemos en la comarca pues es una garantía de empleo interesante dentro de lo que hay. El potencial lo tenemos, el suelo está, la situación geográfica es increíblemente buena, con el nudo de comunicaciones que tenemos por todo tipo. Es cuestión de que bueno, pues de alguna manera se reinicie otra vez esa actividad económica tan demandada que pedimos en el sector industria, y que de alguna manera pues a la par pues vayan surgiendo todas las otras figuras que son muy interesantes y que lógicamente pues tienen su connotación, pero que no se parece la realidad de la comarca de Egin pues a la realidad de la Sierra del Segura, como es lógico. Porque por eso digo, pero copiar. Y un pequeño matiz. En economía social, que hasta ahora todos estábamos pensando pues en eso, en cooperativas asistenciales, etcétera, etcétera, no solo es eso, Ya. No solo es eso. O sea, puede haber una industria completa de hacer tubos, por decir algo, porque tenemos un ejemplo, que eso sea economía social, porque tal como está definido en sus estatutos de esa empresa,
su misión no es solo hacer los mejores tubos del mundo, sino además su misión es dar salarios justos, reinvertir en otras cosas. O sea, lo que hasta ahora pensábamos que era economía social, que era la parte asistencial, tercer sector, etcétera, etcétera, se está ampliando muchísimo. Hay empresas de tratamiento de acero, pero no más de acero, de aluminio, de puertas y cosas de esas que se considera de economía social tal como han sido constituidas. Y si nos vamos a lo bestia, a lo más grande, pues se podría considerar que Mondragón, las famosas cooperativas de Mondragón, si las extrapolamos al día de hoy, es economía social. Claro, pues, pero me das la razón. O sea, pero primero ha tenido que existir Mondragón como un fundamento industrial para que luego salga la figura de la economía social, que la propia empresa pues le va a interesar por sus propios mecanismos. Pero la cuestión es que en Mondragón es economía social, o era, ahora ya está cambiando un poco, pero era economía social. ¿Por qué? Porque los trabajadores eran partícipes de la empresa, se arriesgaban, y su misión principal no solo era hacer productos de todo tipo muy buenos, sino también dar salarios justos, dar educación a sus hijos, etcétera, etcétera, en una época que no existía, ¿no? Que no existía ese tipo de servicios. O sea, yo creo que por explorarlo no exactamente igual como en Elche de la Sierra, sino traspasar Elche de la Sierra aquí, buscar que los ejemplos ya no sean como igual los que se presentaban en Elche de la Sierra, sino buscar otros ejemplos también. Ese es el momento para poder poner encima de la mesa la posibilidad de que una de esas empresas o una iniciativa local basada en economía social pero industrial se pueda hacer en el municipio. Es mover esto. Igual finalmente se termina montando una empresa convencional, pero la cuestión es que si lo mueves, si haces unas jornadas, si traes aquí personas que hablen de ello, es una oportunidad, es una especie de escaparate. En el caso de Elche de la Sierra lo ha sido este fin de semana. Bueno, pues hagamos algo parecido aquí. Tenemos las posibilidades de hacerlo. Nos ponemos yo desde aquí ya digo que lo mejor es empezar ya para pensar en unas jornadas de ese estilo, igual que se pueden hacer otras de otro tipo, aguas, etcétera, etcétera, pero en este caso de esas que me gustó muchísimo. José Manuel. Sí. Yo quería hacer un par de matices. Bueno, vamos a empezar de lo último a lo anterior. En cuanto a economía social, bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en las jornadas de Elche, sí que estuve en una de Albacete que organizó Comisiones Obreras hace 3 años, si no recuerdo mal. Y bueno, el tema de la economía social es una idea bastante buena, sinceramente, pero nos deja abiertas solamente 2 vías. Una es la asociación y la otra es la cooperativa. No, puede ser una SL. Una SL puede ser economía social, incluso una SA puede ser economía social. Una SA, economía social. Una SA puede ser economía social. Una sociedad limitada. O una fundación. Pero tiene figuras más. Sí. En ella hay un proyecto de economía social. Sí, hay viveros de plantas, de jardinería, la asociación El Fundador, la fundación El Sembrador, perdón. Pero sí, lógicamente, yo creo que van por la vía. Es que tienen que coexistir. Es que tiene que haber la SL, la SA, pero como una actividad industrial que a la par de salida, entiendo, por lo menos una opinión, desde luego muy personal. De todas formas, sí, también conocía las otras fórmulas, pero en todo esto partimos de una base, el crédito. No, el crédito ya lo he dicho. Banca social, Fiare, ¿cómo se llama? Piodos Bank, todos esos y otras cooperativas de crédito que existen. Todos esos tienen dinero retenido, porque me consta, porque no pueden invertir, sus estatutos les impiden invertir en algo que no sea economía social. O sea, no pueden. Entonces, lo que ocurre es ¿dónde tienen sus dineros? Pues en letras en bonos del Estado, porque no pueden. Pero de todas maneras, ningún banco, ni siquiera estos me atrevería a decir. No te dan dinero van a regalar dinero. Siempre van a necesitar pues un respaldo, un sustento de garantía de cobro. Y eso le va a decir, bueno, la persona que le va a conceder el crédito no, pero su entorno tiene que firmarme que va a responder con su patrimonio, con lo que sea para. Pero aparte de eso, lo que miran mucho son los proyectos. Que los proyectos estén bien fundamentados, porque no olvidemos, economía social es economía. No es, o sea, tiene que estar el proyecto bien fundamentado. Su objetivo es, por supuesto, que sean sostenibles, porque si no están constantemente financiados. Pero la realidad es que incluso estos bancos o estas entidades de crédito social lo que hacen también es apoyar.
y apoyar al plan de proyecto para verificar que eso es por su propio interés. Yo creo que es bueno intentarlo. Por intentarlo no se pierde nada. Sí, yo no estoy en absoluto en contra de que se intente y que se haga una jornada sobre economía social. De hecho, me parece estupendo. Yo mismo, vuelvo a repetir, fui usuario de una de ellas, ¿no? Pero tampoco podemos quedarnos en que eso sea la panacea. Ahí sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Julián, es el tejido industrial en sí. Esos bancos, por mucho que se dediquen a apoyar proyectos de economía social, volvemos a insistir, no van a regalar el dinero. Vale. Y de hecho, bueno, incluso en las propias condiciones necesarias para montar una cooperativa hay que tener hay que poner un capital de base. Bueno, pero eso es lo menos importante, porque puede ser nada, puede ser simbólico. No es simbólico. Sí, quiero decir que es, a fin de cuentas, como un nombre socio importante, pues puede resultar o quedar como algo simbólico. Pero claro, bueno. No, a ver, no me malinterpretéis, yo no estoy diciendo, repito, que esté en contra de la economía social. De hecho, es una idea que me parece estupenda. Es que ya. Lo que quiero decir es que tampoco nos podemos quedar solamente con eso, con la economía social. Sí, hay proyectos muy buenos. Aquí, de hecho, en Ellín tenemos un tejido asociativo excelente y eso también es economía social. Quedaros con esta cifra. 1.800 millones de euros es la inversión que estaba prevista estatal con fondos del Estado el año pasado. No lo sé. Con fondos del Estado y con fondos de la Comunidad Europea para economía social. 1.800 millones de euros. Para apoyarlo, para apoyar este tipo de cosas. O sea, es una cosa más, es una salida, tenemos que explorar todos los caminos porque a través de esa exploración conseguiremos, o sea, no sé, yo creo que sería un sueño tener un Mondragón aquí, pero bueno, ¿por qué no soñar? Pero bueno, yo creo que es bueno explorar, pero de otra manera, como he dicho, o sea, en Elche de la Sierra se hizo de una manera, aquí lo podemos hacer de otra. O sea, pero la copia no significa que sea exactamente igual. O sea, verificar hasta qué punto se puede hacer las cosas. José Manuel, dices que empezaba por el final, que querías ir retrocediendo en el tiempo con algunos comentarios. Sí, a mí también me encantaría tener eso, aquí una cooperativa Mondragón, un Fagor y un Eroski, ¿no? Es decir, propios de aquí autóctonos, pero bueno, lo dicho, vamos a estudiar también, facilitar las condiciones para que eso suceda. También un apunte que ha hecho Julián. Aunque tiremos de economía social, hay que facilitar condiciones y tienen que darse condiciones, ¿no? Y un poquito para atrás me quería referir a la rueda de prensa del Partido Popular de ayer. Hay una cosa que me deja un regusto bastante amargo y es el comentario de Amador del trabajo que se está haciendo desde la corporación municipal. Eso da para mucho juicio de valor. Eso en sí es un juicio de valor. A ver, dime. Sí, no te digo a ti, yo me refiero a las palabras de Amador, aunque bueno, gran parte de lo que has comentado antes estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo lo que interpreto básicamente al ver esta rueda de prensa en un tono tan negativo, tan catastrofista, si se puede llamar así, es que estamos empezando a hacer campaña de cara a unas generales. Básicamente, por eso dedicamos un ratito a la Diputación, dedicamos otro ratito a la Corporación Municipal, al equipo de gobierno, todos recibimos nuestra parte. No estoy diciendo que se está haciendo un trabajo perfecto, como bien decía Julián, hay muchas cosas mejorables y aquí lo hemos comentado muchas veces. Siempre se puede hacer un poco mejor, siempre se dejan asuntos sin atender, siempre se puede gestionar mejor una cosa u otra. Pero, lo dicho, estamos asistiendo ya un tiempo a una serie de ruedas de prensa del Partido Popular, un tono, ya que estábamos con el optimismo, un tono bastante negativo, bastante pesimista, y a mí me suena básicamente a campaña electoral, a decir, bueno, se van a convocar en breve, parece ser que sí, a no ser que se llegue a un acuerdo de última hora, vamos a empezar a hacer la campaña. Y realmente el resultado, que creo que sale de ese tipo de informaciones, dada desde una perspectiva tan catastrofista, es crear alarma social. Además, aquí también lo hemos comentado ya varias veces, con respecto a la procesionaria, con respecto a la rueda de prensa de ayer y otras. Corremos el riesgo de crear alarma social. Porque yo cuando leía la rueda de prensa y veía
concretamente la parte en la que remete contra los planes de empleo, que nuestro ayuntamiento no está para afrontar eso. A ver, yo soy un usuario de un plan de empleo, leo esa noticia y digo, pues no me van a pagar, joder. Pero nosotros no estamos en contra de un plan de empleo. No, pero es la forma en la que se da, es el tono de la rueda de prensa. Bueno, eso puede ser tu apreciación. Lógicamente yo no noto ese afán catastrofista, ni es cierto que puede ser que en un tono electoralista, puesto que todos los que estamos aquí parece ser que tenemos ya la percepción de que vamos a unas elecciones, estamos abocados a unas elecciones, unas nuevas elecciones generales, pero bueno, pues yo, por ejemplo, hilando con el tema que había comentado María Jesús, yo creo que estamos abiertos, aquí en Ellín deberíamos estar abiertos a escuchar cualquier fórmula, venga del Che la Sierra, venga de donde venga, y si es susceptible de ser aplicada aquí en Ellín con diferentes matices, pues adelante. Nosotros en el Partido Popular estaríamos siempre a favor del empleo, pero vamos, sin ningún género de dudas. O sea que eso yo creo que nadie se lo cuestiona. Las políticas a nivel nacional del Partido Popular en lo que se refiere a economía, pues ahí están muchísimos organismos oficiales y de otros países que nos han dicho que los deberes se han hecho bien. Tenemos una situación lamentable en España económicamente y bueno, poquito a poco se han hecho cositas, que yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí, que se pueden mejorar muchas cosas más y obviamente se han cometido errores y tendremos que asumirlos y aprender de los errores que se han cometido, pero las políticas económicas del Partido Popular creo que muy poquita gente las cuestiona. ¿Se podía haber hecho más? De acuerdo, si partimos de una situación muy complicada, pasa también en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos de España o en la gran mayoría, y en las comunidades autónomas pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que las políticas del Partido Popular económicamente, quizás también, yo comparto la idea de que muchas cosas no se han sabido explicar, y ahí tengo que comparto la opinión de muchos dirigentes de mi partido, que muchas cosas pues no se han explicado correctamente. Pero yo creo que las cifras están ahí y poquito a poco se está, y eso pues a la larga pues va a generar empleo. O sea, se están dando unas condiciones en las que independientemente de lo que estamos hablando de las jornadas que se han hecho en Elche de la Sierra, pues yo creo que se tienen que dar las condiciones y los ayuntamientos también, en la medida de lo posible, pues tienen que, como bien ha dicho Julián, por ejemplo, con el tema del suelo, en los polígonos, pues se tiene que generar una serie de condiciones en las que al empresario le resulte atractivo venir aquí a Ellín para ese tejido industrial del que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí tengo que defender las políticas económicas del Partido Popular, pero vamos, creo ciegamente en ellas. Es un apunte que te quería hacer, porque bueno, he tirado de una página de estadística, que la política económica del PP el año pasado, todavía con el gobierno de Rajoy, hizo aumentar en 38.442 millones de euros la deuda pública española. Así que... ¿Qué página es esa? ¿Nos mandan a Izquierda Unida? No nos mandan a Izquierda Unida. Bueno, ¿cuál es la fuente? Vamos a ver, eso es un 4, algo, un 5% del PIB, que es el déficit que tenemos. O sea, no es una cosa que... Sí, que es muy llamativo el número, pero en tanto por ciento es pequeño posiblemente. El paro ha bajado. Yo como es lógico... Con Zapatero, no, pero eso es un dato objetivo. No me negarás, José Manuel, que el paro, cuando terminó la legislatura con Rodríguez Zapatero, ¿sí?, estaba en casi 6 millones de parados que íbamos directos, y ahora el paro está en 4.100.000, no recuerdo exactamente la cifra. El paro ha bajado en más de 1 millón de personas, que estamos de acuerdo que se tienen que hacer más cosas. Es que yo aún me estoy acordando de y esos son números, de un tiempo, es una cuestión objetiva. Sí. Yo es que aún me estoy acordando de un tiempo a mitad de la legislatura del PP en el que hubo un
un cierto parón en las... no me acuerdo exactamente de la fecha, porque se estaba recalculando el número de desempleados. Se estaba cambiando el modelo estadístico. Es que la forma de contabilizar un parado o no es lo que también influye muchísimo. A eso... Pero claro, estamos en desacuerdo. En este caso estamos en desacuerdo, como es lógico pensar. Yo es que quiero pensar que nosotros lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, por ejemplo, a nivel regional se crean 242 puestos de trabajo, creo que son exactamente, cuando en el gobierno de Dolores de Cospedal pues eran 0, los quitó. Diputación, planes de empleo de Diputación, 40 trabajadores, cuando nosotros la pretensión son 150. O sea, es decir, es que de alguna manera hay que ayudar a que ese paro descienda y tienes que hacerse los máximos esfuerzos. Y eso no pasa por decir, no sacamos planes de empleo, porque eso no va a llevar a buen término. Y lógicamente, pues eso es lo que va a servir al final, pues de sostenimiento de la economía, no solo ya social, sino la necesaria, la vital, para poder seguir desarrollando la vida diaria de cada ciudadano. Y ahí es donde pues, podríamos intentar conjugar una serie de factores en los que vamos a estar completamente de desacuerdo un partido y el otro, porque bueno, no pueden, yo para mí no es coherente, es decir, 0 contra 240, obviamente tenemos que ganar de goleada, o sea, es decir, la gestión que estamos haciendo en cuanto al empleo. Yo voy a poner en duda lo que estás diciendo, Julián, porque la situación que se encuentra María Dolores Cospedal cuando llega a la Junta, pues fue de unas dimensiones, totalmente... allí no había absolutamente dinero, se debía una cantidad de facturas que se puede comparar con el Ayuntamiento de Llín. Cuando llegamos nosotros al Ayuntamiento en junio de 2011, pues multiplicado por las diferencias son abismales, ¿no?, entre un ayuntamiento y la Junta, sobre todo a nivel presupuestos. O sea, la situación que se encontró María Dolores cuando llegó fue absolutamente... Y aún así gana las elecciones. Pero está y aún así el respaldo lo tuvo en las urnas. En su mandato ha ampliado la deuda de Castilla-La Mancha, ¿eh? Castilla-La Mancha debe más dinero que cuando entró Dolores de Cospedal al gobierno. Vamos a ver una cosa, pero el paro ha bajado en Castilla-La Mancha. El paro ha bajado en Castilla-La Mancha. Pero no la propicia el gobierno, lógicamente. El paro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que solamente el Partido Socialista...? No, pero son la circunstancia de los ciclos que se producen de generación de empleo, porque claro, a la vez que se va acabando... No quiero pecar ahí de optimista ni mucho menos, se va acabando una crisis, porque la verdad es que bastante negro está el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un movimiento, una inercia tendente al alza en cuanto a la generación de empresas que se van instalando, y son las que, es que al final son las que obligatoriamente tienen que crear el empleo y tienen que crear la vitalidad que necesita cualquier municipio. Pero bueno, yo creo que aquí es lógico, ¿no?, que nos enzarcemos en que y tú más o tú has hecho menos y yo más y patatín y patatán. Sí, además eso de poco le sirve al ciudadano al final de cuentas. Y habría que analizar mucho más a fondo esos muchos más factores. Yo jamás he tenido tantísimos amigos trabajando fuera de España en la vida. Y posiblemente una cosa que no la pensamos, bueno, sí la pensamos, pero que seguramente no la valoramos, o sea, el dinero que a la administración le cuesta formar a esos profesionales que al final van a desarrollar su trabajo en el extranjero, que al país que van les viene fenomenal no haberse gastado un euro o $1 en su formación y tener los mejores profesionales, porque yo creo que la capacidad técnica de los chavales que se forman en España está muy por encima de la media de otros países. Y bueno, un referente, la NASA tiene un montón de ingenieros españoles que pone de manifiesto el nivel profesional que se tiene en la medicina en Inglaterra, en Alemania. O sea, es decir, es un referente, y es que eso sí que es preocupante. O sea, es decir, que esté realizando un gasto importante, que ya no vamos a entrar en las connotaciones ahora de la última reforma que hubo y demás, pero que estés haciendo un gasto importantísimo para que después explote fuera de nuestro país. Eso es lo que de verdad se tiene que atajar y desarrollar en nuestro propio país, en nuestra propia comarca, municipio, región y demás. Sí, con respecto a lo que tú decías, yo me acuerdo también de ver un estudio que había hecho el BBVA, institución, como todos sabéis, muy afín a Izquierda Unida, ¿vale? Sí, que se echaba el resultado era para que esto es una radio y hay veces que la cara cuesta imaginarla, entonces no, si dices eso y lo dejas ahí, igual no se entiende y dices, igual sí. Sí, ha sonreído, lo ha dicho y ha sonreído al mismo tiempo, ¿eh? Sí, donde tenéis los créditos, por eso dices que se afina que ahí te da. Ahí queda. Bueno, pues lo que te digo, ese estudio arrojaba unos resultados francamente alarmantes. Decía que
el gobierno de nuestro país a un ingeniero o un profesional altamente cualificado que se formara, le podía sacar rendimiento en un plazo máximo de 5 años, y ese dato era muy bueno. Lo que lo convertía alarmante es que coincidió con unas declaraciones del ministro de Educación, nuestro queridísimo Wert, que otra vez es una ironía, ¿vale?, que decía que aquí sobraban cerebros. Hubo creo que un espacio de como mucho una semana entre una noticia y la otra. Por eso yo no sé si sobraban o no cerebros. Yo cerebros, desde luego, los que tenían el Ejecutivo Rodríguez Zapatero, pues a la vista estuvo de que no se hicieron las cosas como debían. Yo, sin entrar en valoraciones, de meternos en cosas más más subjetivas, yo lo que sí puedo decir es que las políticas del Partido Popular no son las políticas del despilfarro ni del gasto sin mirar a diestro y siniestro como gasto, importándome absolutamente nada lo que pueda pasar con el que venga detrás. Entonces, ahí sí ha habido rigor, ahí ha habido un control exhaustivo que se pueden hacer todavía muchos más filtros, muchas más dándole el valor que se tiene que dar a los interventores, a secretarios de ayuntamientos, tesoreros, etcétera, con el fin de que no pase lo que está sucediendo en este país ahora mismo con el tema corrupción. Pero un pequeño apunte a lo que dices de las políticas de despilfarro. Es que como tengo tantos familiares trabajando en educación, ¿vale? Sí, yo también. Sí. Recuerdo, en este caso, de una oposición que, como todas, estuvo en el aire, ¿vale? Y posteriormente, al mismo tiempo que se hacía, hay que hacer una serie de trámites administrativos a través de la página de la Consejería de Educación y demás. En pleno gobierno de Cospedal, cuando el despido masivo de interinos, despido masivo que no se volvieron a contratar, ¿quieres decir? Despido masivo de interinos en 2012 para las vacaciones de julio. De hecho, hay que no se volvieron a contratar, ¿quieres decir? Sí, en efecto. Porque no estaban fijos, ¿no? No estaban fijos, pero lo que te digo, pero el despido masivo de interinos se produjo. Como gustan esas frases a Izquierda Unida. Sí. 3.000 interinos que se fueron a la calle. Sí. 3.000 interinos que anteriormente estaban trabajando. Y el gobierno de Cospedal decidió que 3.000 profesores ya no eran necesarios. A lo mejor quizás no se le podía pagar a esos profesores, o aparte de ellos. No sé, pero... O iban a trabajar por amor al arte, no lo sé. No sé, debería haber aquí a lo mejor un representante... No, pero claro, sí, te lo comento porque además esto te lo digo en ese momento... Izquierda Unida ahora mismo no está para sacar pecho. Ya lo sé, claro, ya lo sé que no estamos para sacar pecho. Me gustan muchas frases, despido de interinos y demás, bueno... Un despido de interinos que se produjo cuando la administración de Cospedal había pagado una cifra que rondaba el 1.000.000 de euros por un programa informático que no funcionaba. Eso es lo que iba a decir al principio. En la época del despido de interinos... Si nos ponemos a ver los almacenes como estaban en la Junta de material didáctico que en teoría iba para formación de alumnos del señor Barreda, pues... Es que por eso digo que si empezamos a entrar en todo este tipo de cosas... Sí, da la sensación de que esto va a decir una campaña electoral, ¿no? Nos vamos a enredar. Entonces, claro, pero esa no toca, la nuestra no toca ahora, la nuestra no toca ahora. Por cierto, hablando de la nuestra, hablando de elecciones municipales y 10 meses después de esas elecciones municipales, antes felicitábamos por ese año cumplido a Ciudadanos, felicito también al Partido Socialista, que suma una alcaldía más, la de Elche de la Sierra. Raquel Ruiz, después de, como digo, 10 meses de las elecciones municipales, se convierte en la alcaldesa de Elche de la Sierra, ya que hablábamos antes también de Elche de la Sierra. Sí. Bueno, pues esperemos que como dice el dicho popular, ¿no?, que sea para bien. Yo creo que de alguna manera pues se normaliza una situación que ocurrió allí en Elche de la Sierra atípica, o sea, que no tenía mucho sentido y que bueno, pone de manifiesto pues lo que fue la voluntad tal vez de los ciudadanos, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues ahora, casi un año después, se revierte la situación de inicio que se produjo, de aquellas, bueno, circunstancias que hicieron que
que un alcalde, bueno, pues encontrara eso, siendo alcalde sin, como es lógico, él dio el paso adelante y se presentó como candidato, pero que le supuso tal vez alguna sorpresa el ver que estaba al frente del ayuntamiento, ¿no? Y de la corporación municipal. Y ahora, bueno, pues las circunstancias, yo sin entrar a valorarlas porque las desconozco en su conjunto, en su profundidad, pues creo que bueno, pues con Raquel van a tener los elcheños una gran alcaldesa que sin lugar a dudas va a luchar por sus intereses y va a refrendar su municipio y su comarca ante todas las administraciones en las que tiene capacidad. En este caso, bueno, pues yo creo que también tiene una enseña importante dentro de la Diputación como diputada de turismo y que comarca como la Sierra del Segura, pues para poder afrontar esas iniciativas interesantes para poder desarrollarlas en la medida de lo posible. Ahí contando hoy con el apoyo de la agrupación de electores de Elche de la Sierra. ACES, bueno, algo a lo que ya tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no? Pero a todos los niveles, ya no solamente municipal. También parece que a nivel nacional, porque aún teniendo otras elecciones, pues se puede dar, ¿no? Un resultado más o menos similar, o que suban, bajen los diferentes partidos, pero haya que seguir bueno, pues tomando decisiones importantes de unir fuerzas, ¿no? Que esto no estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que no podemos estar pensando de unas elecciones que va a ser más o menos el mismo resultado y estar pensando en otras. Sí, pero lo que pasa tal vez, José Olio, y yo sí quiero aquí ser muy consecuente con mi propio pensamiento, ¿no? Yo creo que deberíamos de ir, y digo deberíamos porque a fin de cuentas somos representantes políticos, aunque en un estamento municipal, pero que deberíamos de ir a otra forma de elegir a nuestros dirigentes que sea más efectiva, si se me permite, y dado que la realidad ahora pone de manifiesto esto, o sea, al ayuntamiento, y voy a decir de Granada, no por ninguna connotación, porque me sorprendía la cantidad de grupos políticos que tiene el ayuntamiento de Granada, pero es que lo estamos viendo ahora que estamos con un gobierno en funciones, que somos incapaces de articular un gobierno nacional por las diferentes posiciones que hay tan encontradas entre unos grupos y otros, y que de alguna manera, bueno, pues vamos a unas siguientes elecciones en las que, ¿por qué no se pueden repetir los resultados exactamente igual que hasta ahora y volvemos a seguir estando en el mismo ciclo repetitivo que esto? Por lo tanto, debemos de aprender. Es que no vamos a inventar nada, ir a dos vueltas, el que se vayan conjuntando las fuerzas para que tomen una determinación u otra y de alguna manera seamos ágiles a la hora de gestionar los recursos, porque esto lo que sí que está haciendo es perjudicar al conjunto de la sociedad en general, y lógicamente no debemos de permitirlo ni como ciudadanos ni como mandatarios el que esto tenga que repetirse. Por lo tanto, hay que buscar por las mejores propuestas alternativas para que de una manera rápida y contundente pues se pueda articular un gobierno y no estemos en un limbo ahí de impas que no sepamos qué hacer ni cómo atajarlo. Sí, muy perjudicial para España, muy perjudicial por muchos motivos. Principal motivo, inversión extranjera está paralizada, incluso se pierde, o sea, estamos perdiendo un tiempo que es oro. Aquí, bueno, a lo que dices, Julián, yo creo que no hemos de inventar cosas nuevas, están inventadas. Lo que pasa es que en España, después de la transición, no hemos sido capaces de volvernos a sentar. No ha hecho falta, tal vez, María Jesús. Quizá eso nos ha llevado a enquistarnos en una manera de ser de dos polos opuestos, ¿no? Que no pasa en ningún sitio. O sea, esa famosa serie que se llama Borgen, que es sueca, donde, bueno, ahí se ve un escenario de multipartidismo, de negociaciones, etcétera, etcétera, donde no se ve lo que ocurre aquí, aunque sea una serie y aunque sea Suecia. Entonces, no sé, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. O sea, que nos tenemos que sentar, como hemos hecho el Partido Socialista y Ciudadanos en Madrid. ¿Alguien puede decir que para nada? Pues no, yo creo que no. Es para demostrar a los ciudadanos que somos capaces de sentarnos, escribir y poner negro sobre blanco lo que nos une. Y eso es importantísimo. Ojalá más gente se hubiese sentado a escribir, no a hablar, no, a escribir, porque lo de hablar está muy bien, pero cuando tú pones blanco sobre negro, cuando tú estás hasta las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada en una teleconferencia de los responsables económicos del PSOE y de Ciudadanos, hasta ligar la coma necesaria de un documento, eso implica que somos capaces de llegar a acuerdos, que somos capaces de tirar para adelante este país. Lo malo es que no suman los números, pero lo bueno es que lo hemos hecho, porque si no lo hubiésemos hecho,
pues alguien diría, pues mira, es como siempre, ¿no? Pues esta vez no ha sido como siempre, al menos se ha intentado. ¿Que ha salido mal? Pues lo volveremos a intentar, pero que no quede por intentarlo. Entonces, lo que tú decías de Granada, bueno, pues ahora hay una posibilidad de cambio. Alguien que a lo que Ciudadanos puso su confianza porque firmó un papel y no lo ha cumplido, pues la confianza está perdida. Entonces se buscan alternativas, se sientan, se hace otro papel, se escribe y vamos para adelante. Y muy probablemente, seguro, va a haber una alcalde socialista apoyado por Ciudadanos. Y esperemos que dure tiempo y que se puedan hacer cosas. En otros sitios también está sucediendo. Aquí lo suyo es sentarse, escribir y llegar a acuerdos. Repito, sentarse, escribir y llegar a acuerdos. Ojalá en las siguientes elecciones no se tenga que repetir más veces, porque igual en la siguiente lo aprendamos. Seguro que hay algún sitio para echar. Han pasado muy poquitos meses, entonces, pues, hombre, supongo que habrá personas que cambien su voto, ¿no? Pero igual, no tantas como pensamos, ¿no? Muy poquito tiempo. De todas formas, lo que dice Julián es importante y no hay que inventar nada. Hay diferentes fórmulas, ¿no? En otros muchos países a la hora de elegir a sus dirigentes, ¿no? Y además tendría consecuencias, yo creo, muy positivas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, las campañas electorales que nos estábamos centrando antes, ¿no? La campaña electoral, por ejemplo, pues en países donde se hace a segunda vuelta la elección del presidente, vemos que las campañas electorales son muy diferentes a las de España. La forma de elección pues hace que el 95% de la campaña electoral sea un partido contra el otro, ¿no? Tirándose los trastos para restarle fuerzas, vamos a decirlo así. Y el ciudadano queda en ese 5% quizás del tiempo en la campaña, ¿no? Y en esos lugares donde se hace de otra forma no hay esa necesidad, ¿no? de intentar tirar por los suelos el trabajo de los demás, sino de vender su proyecto, ¿no? a la ciudadanía, ¿no? Con lo cual yo creo que sería bueno, al menos estudiar esas fórmulas. Es que de alguna manera está controlado por la gente que le está dando el apoyo en la segunda vuelta. O sea, que lógicamente tiene mucho más nivel de control y de presión sobre las decisiones que finalmente pueda tomar en las acciones de gobierno. Pero bueno, esto sin lugar a dudas será algo que va a llegar, pero es muy probable que en junio vayamos todos a votar como es lógico pensar y que yo, pues sinceramente también pienso que no sé cuánto va a cambiar la situación de la que ahora mismo podemos encontrarnos. Yo creo que sí puede haber un ligero, no un cambio drástico, pero sí un ligero cambio. Yo pienso que sí. Yo sigo insistiendo, o sea, en el hipotético escenario de que Ciudadanos y Podemos desapareciese, o sea, ahora no está, ¿estaríamos mejor o peor? Yo creo que estaríamos peor, porque estaríamos como antes, estaríamos en el bipartidismo extremo que se había generado y que lo que finalmente pues no nos lleva a acuerdos, no nos lleva a gestionar las cosas, nos lleva a lo contrario que tú, lo contrario que tú, lo contrario que tú, lo contrario. Pero no siempre. Pero yo creo que ahí también influye muchísimo posiblemente la actitud de las personas que están al frente de las diferentes opciones políticas. Que sí, pero que... O sea, es decir, que seguramente a todos nos une muchísimo más de lo que, bueno, pues por circunstancialmente por representar unas siglas u otras tengamos que defender abiertamente. Y lógicamente sí que puede ser bueno el que haya otra posibilidad de... También es verdad que nos hemos puesto nuestras vergüenzas al descubierto en muchos casos, de decir qué es lo que estamos haciendo bien o mal, al no llegar a acuerdos, al llegar a acuerdos y demás, y eso la sociedad pues tendrá que valorarlo, y eso solamente te lo va a refrendar una segunda votación en este caso, ¿no? Pero una vez que ya entramos en esa dinámica, bueno, pues lo que no hay sitio es para que haya, y yo con el máximo respeto lo digo esto, de verdad, un tutum revolutum de un montón de combinaciones de siglas políticas en el arco parlamentario, porque lo que tiene que haber es, eso sí, pero agrupadas en un debate de discusión de 2, 3 opciones diferentes y poquito más. Y esas serán las que harán que la dinámica haga que sea más entendible el posicionamiento de unos grupos con otros a la hora de intentar hacer acciones de gobierno que sean las efectivas y las productivas para nuestro país. Sí, porque en el Congreso lo que no puede ser es aquello que muchas veces hemos visto cosas que prácticamente eran de circo. No quiero emplear la palabra circo como término despectivo, ¿no? Pero es que aquello parecía un circo precisamente por algunas formaciones políticas. También la percepción que se tiene, como decía Julián, de algunos dirigentes políticos
que dicen que España se han hecho, España está por el cambio, que el votante ha optado por el cambio, pues habrá que cambiar lo que se tenga que cambiar, que se pueda mejorar, y lo que esté bien y funcione, pues no se tiene por qué cambiar, pienso yo. O sea, no hay que dar un cambio radical, como en algunas formaciones políticas más populistas, que creo que no son los que tienen que dar lecciones absolutamente de nada en este caso, y yo creo que por muchos acuerdos y por mucho papel que se escriba, como dice María Jesús, yo creo que sería casi imposible llegar a acuerdos con algunas posturas tan extremistas, ¿no? Pero que la percepción de algunos líderes políticos que España necesita un cambio, como pueda ser, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues en Castilla-La Mancha gana las elecciones el Partido Popular y se atribuyen, no sé con qué cierta autoridad moral, el presidente de la Junta, que el ciudadano ha pedido un cambio y se asocian con Podemos. O sea, es que, claro, si esa percepción la tienen ciertos dirigentes políticos, pues esto creo que no va por buen camino. Julián. No quería personalizar. No, ya te he visto. Yo creo que sí que es cierto en este caso que más votos sacó el Partido Popular, pero ganó el voto de izquierda en Castilla-La Mancha, Bueno, eso y la confluencia, y es que ese es vuestro argumento. Pero es que esto es lo que lleva a lo que se manifestaba anteriormente. Pero si fuéramos a una segunda vuelta, ¿quién habría ganado las elecciones en una segunda vuelta? O sea, es decir, es poner de manifiesto lo que estamos planteando como una posible solución, y eso pasa por acuerdos. ¿Qué pasa? Es que ahora mismo es la misma situación a nivel nacional, la misma situación. O sea, es decir, los votos de izquierda posiblemente están por encima de los de derechas, pero no hay confluencia de ideas entre los diferentes dirigentes políticos, no tanto ya en cuanto a las diferentes... Pero en la izquierda vale todo. No vale todo, Antonio. Y de hecho, estás diciendo? No, y para prueba evidente lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, es decir, el Partido Socialista a nivel nacional no se está sometiendo pues a los designios que quiere marcarle Podemos de ninguna de las maneras. Porque, hombre, pues hablamos de Madrid, hablamos de ciertos ayuntamientos... Sí, pero vuelvo a repetirte, las personas que están al frente son las que tienen que gastar su nivel de coherencia correspondiente. Deberían. Y yo creo que en Castilla-La Mancha pues conocemos a un Podemos que para nada está, no quiero decir radical, pero para nada está enconado en las posiciones que está manifestando de enfrentamiento, de oposición directa hacia el Partido Socialista, y que en cierto modo, bueno, pues están teniendo una posición coherente para llevar un gobierno de izquierdas dentro de Castilla-La Mancha, que bueno, pues que está empezando a dar sus resultados, que lleva un montón de iniciativas desarrolladas a lo largo que a mí me gustan, evidentemente a ti te gustarán menos como Partido Popular, pero que yo creo que la realidad está ahí, y que la apuesta, y que posiblemente eso hace pues que haya un dinamismo de trabajo más grande, pues la apuesta es que nuestro municipio, por ejemplo, pues haya podido disfrutar nuevamente, y me fastidia, pero me repito, de 240 puestos de empleo financiados por la Junta. Eso no ha sido gracias a Podemos, pues muchísimo menos. Eso es posible gracias al gobierno del Partido Socialista con Podemos en Castilla-La Mancha, porque si hubiera estado el gobierno del Partido Popular, seguramente estaríamos en el mismo número que el año pasado, en 0 puestos de trabajo de los planes especiales de empleo, pero no lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que el movimiento se demuestra andando, y en cuanto ha tenido opción Emiliano García Paje, ha puesto a trabajar un montón de gente en Castilla-La Mancha que le hacía muchísima falta. Bueno, vosotros como Partido Socialista sabréis, o mucha gente en vuestro partido sabrá el precio que se pagará por esos pactos, porque a mí me lo dicen socialistas de toda la vida, compañeros vuestros con los que me une una amistad y tengo muy buena relación, y así me lo hacen saber, y tienen mucha más información que yo del Partido Socialista, muchísima más. Entonces, bueno, pues el tiempo dirá si esas formaciones y esas uniones pues traen cosas positivas, y vuelvo a decir lo que decía al principio, el votante, el ciudadano es lo suficientemente inteligente para saber todo este tipo de uniones, lo que puede traer, o los frutos que puede traer o no.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Además, alguno de nuestros invitados me decía que a las 10 tiene que estar fuera de los estudios, con lo cual vamos a entrar en el tiempo de despedida ya, prácticamente. Vamos a hacer una ronda final con alguna cuestión que queráis dejar sobre la mesa para programas posteriores o alguna cuestión que queráis comentar antes de marcharnos. Antonio. Bueno, pues yo, de todo lo que hemos hablado hoy, una cosa que me ha llamado la atención ha sido lo de la valoración o cómo se medía el optimismo del ranking este que quedaba en el top 5 el hospital de Jin, ¿no? Bueno, yo simplemente decir que lamentablemente las listas de espera van un poquito a más, aunque en algunos sitios salgan diciendo que hay mecanismos para borrar esas listas de espera. Yo, en lo que a mí se refiere directamente, tengo una enfermedad crónica y bueno, pues ahora llevo bastantes meses que no se me llama, y antes sí se me llamaba con cierta regularidad, no fallaban prácticamente casi nunca. Y ahora, pues, bueno, pues lamentar, por ejemplo, también las urgencias que hubo miércoles santo y jueves santo, todo este tipo de cosas, es por lo que, bueno, pues se debería estar muy bien, que yo reconozco que el hospital de Jin tenemos un lujo, es uno de los mejores hospitales de España, y conozco muchísimos profesionales que están trabajando ahí, y son profesionales como la copa de un pino. Y bueno, por eso he dicho al principio que dudaba un poquito de la gestión, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay aspectos que mejorar. Sabemos que la situación económica es complicada y, bueno, pues nosotros como Partido Popular, el resto de formaciones del Ayuntamiento, pues saben que nos van a tener para remar en la misma dirección, porque en definitiva lo que queremos es pues que Jin salga hacia adelante en todos los aspectos y bueno, pues podemos estar o no de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con el pesimismo que decía José Manuel en las últimas ruedas de prensa del Partido Popular. Yo creo que el entendimiento está por encima de todo. Podemos discrepar de ciertas cosas en campaña electoral o en precampaña electoral, pues es cierto que algunas veces las cosas se pueden llegar a sacar de contexto, pero en definitiva yo creo que lo que nos une es el estar todos juntos con el fin de mejorar la situación que ya bastante difícil la tenemos en Jin en muchos aspectos, y el día a día es muy complicado. Nosotros hemos estado 4 años gobernando y sabemos lo duro que es, y por eso pues en fin, Julián está aquí, hemos hablado en muchas ocasiones, nosotros estamos con el fin de ayudar al partido ahora mismo que está en el gobierno, ¿no? José Manuel. Bueno, después de haber creado polémica con el pesimismo, sí que, en efecto, en primer lugar, darle la enhorabuena a los profesionales del hospital de Jin, y de verdad que te otorguen un mérito tan difícil de apreciar como es el optimismo, pues la misma palabra lo dice, es un mérito, pero además grande, ¿no? En otro orden de cosas, pues yo sí que tengo que decir que estoy en contra de los sistemas de segunda vuelta. Además, siempre, aquí me he postulado en diferentes ocasiones, yo abogo por el entendimiento también y por contactar ideas, aparte que en una democracia parlamentaria como la nuestra, gana el que tiene más apoyos parlamentarios. Es así de sencillo. Así que el hecho de las apreciaciones de quién ha ganado, quién ha dejado de ganar las elecciones, de si esta es la formación más votada, no es la formación más votada, sistema de segunda vuelta. Tenemos un sistema que está bastante bien. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, nos ha pillado improvisto. Es la primera vez que nos hemos tenido que sentar, de verdad, a hablar, a negociar. Y pues, hay que tomar nota. Hay que tomar nota, hay que aprender de los errores. No, vuelvo a recordar que por parte de Izquierda Unida se ofreció una mesa 4.
es decir, a nivel nacional. No hubo entendimiento, no pudo ser. Bueno, pues lo dicho, a ver si aprendemos de los errores cometidos y la siguiente vez lo hacemos mejor. Pero enquistarnos otra vez en un sistema de segunda vuelta así de mayorías absolutas no me parece tampoco que sea productivo. Es una apreciación mía. A ver, permíteme, antes que dé la palabra a María Jesús y a Julián, unos mensajes que nos envía un oyente. Sobre los temas que hemos ido tratando, dice: la carga fiscal a un autónomo hace que rehúse a la contratación de empleados. El módulo se duplica por contratar a un empleado a media jornada más seguridad social. Un coste mensual inasumible. Supongo que era cuando estábamos un poco hablando de la situación del desempleo y la posibilidad, ¿no?, de buscar una salida en las cuestiones que planteabais. Y luego dice: ¿qué sensación y cuál es el papel de un político local perteneciente a un partido político líder en casos de corrupción que salpica desde la cúpula hasta las alcaldías? Esto supongo que irá por quién. Lo podía haber puesto el oyente, para que no me moje yo. Pues eso, a todos, lo ponemos encima de la mesa. Espero que no. Vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo puede afectar a un político local todo esto que a nivel nacional, pues hacen sus compañeros? Yo te puedo contestar personalmente. Es absolutamente vergonzoso lo que está pasando, cada caso que salta al escenario público, y a mí me da absoluta vergüenza de que haya gente que utilice un partido político, el que sea, para hacer sus propios chanchullos y cometer delitos. Entonces, para mí el dinero público o el estar en ciertos cargos debería estar. La justicia es cierto que va un poquito lenta, en algunos casos va muy lenta, y sería el momento de limpiar, en el mejor sentido de la palabra, toda esta lacra, porque a mí me da vergüenza. Yo estoy en un partido político que la grandísima mayoría somos gente honrada totalmente, y estos casos, pues la verdad es que nos avergüenzan, porque yo separaría. Yo diría que la corrupción no es de un partido político o de otro. La corrupción las personas son las que son corruptas o no. Y es como hablar de una afición de fútbol. Esta afición es más radical o menos tal, o tiran bengalas en un campo de fútbol. No, vamos a ver. Las personas son corruptas, y hay personas corruptas en toda la sociedad, en todas las capas sociales. Y en un partido político, pues lamentablemente no escapa a esto, ¿no? Pero yo me siento totalmente avergonzado, y yo puedo decir muy alto que a mí personalmente me sienta, puedo estar más indignado que un ciudadano que no esté en política, porque yo sé lo duro que se trabaja en política. Estamos aquí prácticamente sin cobrar, la grandísima mayoría, y son quebraderos de cabeza, en fin, todos los que estamos aquí lo sabemos. Son marrones constantemente a diario, y cuando sale un caso de estos, pues la verdad es que es una vergüenza absoluta, y yo tengo que repudiarlo absolutamente. Irreprobable la actitud, porque y ahí el peso de la ley. La justicia debería actuar enérgicamente, y todo este tipo de actitudes, pues cortarlas, vengan de donde vengan. Del Partido Popular lo tenemos clarísimo. Hay mucha gente que dice: es que los partidos políticos, a este le teníais que haber hecho esto. A ver, nosotros no somos jueces, eso también hay que diferenciarlo. Yo, por mí, a todos los que están acusados de corrupción, yo los juzgaría lo antes posible, ¿no?, con el fin de limpiar la imagen que se tiene de los partidos políticos. Entonces, es absolutamente vergonzoso. Es que cada vez que sale un caso de estos, yo me siento realmente mal. Antonio, aprovechando que nos has hablado tan claro sobre este asunto, ¿cómo ves también el comportamiento ante esos casos por parte del Partido Popular? Ya no en sí del corrupto, sino el tratamiento del Partido Popular de ese asunto, ¿no? Yo, en fin, sin personalizar en casos, porque hay varios,
yo creo que la actitud aparte que se han tomado a nivel nacional muchas medidas anticorrupción y para intentar atajar estas situaciones, pues la actitud del Partido Popular yo creo que es rotunda y tajante. O sea, hay que eliminar la corrupción de la política y de las administraciones de manera rotunda. Y yo creo que no se le ha dado, si es lo que quiere decir, si se le ha dado cobertura a algún dirigente del Partido Popular. Es cierto. No, yo no quiero decir nada. No, bueno, no sé. Preguntaba simplemente que como ver si crees que, si me dices, pues yo creo que lo está haciendo muy bien. Yo creo que hay que simplemente porque son esas dos partes, ¿no? A ver, que al que ciudadano no podemos juzgar. Claro, que al ciudadano cuando nos dicen, pues lo hemos expulsado del partido, vale, pero ¿y a nosotros eso en qué nos revierte? Sí, pero a lo mejor está inmerso en el proceso judicial, está imputado por alguna causa. Porque ha sido una pregunta que yo no he afirmado nada. No, bueno, pero que yo me pongo en el lugar en la otra parte, y quizá también se puede pensar que no se hace lo suficiente por los casos de corrupción. Nosotros no podemos meterlos en la cárcel Mariano Rajoy no puede meter a nadie en la cárcel. Eso tiene que ser, obviamente, la justicia, ¿no? Entonces, pues nosotros los podremos dar de baja del partido, podremos recomendarles que cualquier persona que esté imputada en según qué casos, que obviamente tienen que abandonar el cargo de manera inmediata. En fin, me consta que en ese sentido los más altos dirigentes del Partido Popular se han puesto de manera muy clara y muy rotunda. No quiero mencionar a nadie, pero sí es cierto que por decirlo así un poco, han cortado cabezas, así de claro. Vamos a hablar de la cabeza más grande. Si realmente hubiese esa voluntad, bueno, aparte de pasar como pasó en Islandia, que han tardado, ¿cuántos milisegundos ha tardado en dimitir? Pero está ahí en diferido también. Sí, ha dimitido en diferido. A ver qué pasa. España es España. Pero en Islandia, el primer ministro irlandés, que no veas primer ministro. Pero bueno, en cualquier caso, cosas concretas. Rita Barberá, por supuesto, presunción de inocencia, toda la que se quiera. Pero ¿por qué cuando se propuso en el Senado la eliminación de los aforamientos, evidentemente la mayoría absoluta del PP dijo que va a ser que no? Mañana sí, pero hoy no. ¿Por qué a Rita Barberá se le puso en la comisión permanente del Senado? Para explicarlo, ¿qué significa comisión permanente? Significa que Rita Barberá seguirá siendo senadora aunque el Senado se disuelva. O sea que eso es muy importante. Hay unas comisiones permanentes que todo el mundo pierde el ser senadora o ser senador o senadora o ser diputado o diputada en el instante que se disuelven las Cortes, salvo un pequeño grupo que se llama comisión permanente, que eso no pierde el estatuto porque sigue trabajando, se supone, para que la cosa funcione. Pero si eso, María Jesús, no está mal, si lo que está mal es el trasfondo que eso tiene. Sí, pero el trasfondo que tiene es para que sea juzgada por un procedimiento diferente claro, al de todos los ciudadanos mortales de a pie, y que además esos juzgados que lo tienen que juzgar a esa persona en concreto, pues, y aquí yo también entono la culpa, lo han puesto los partidos políticos. Sí, lógicamente tienen esa pretensión, o sea, es decir, tener una cierta cobertura y garantía de que va a ser pues menos dañino un procedimiento judicial contra ellos. La cuestión, si se quiere ser transparente, o sea, primero, a Rita Barberá no por el hecho de que esté en una causa judicial y que también esté en esa causa, pues todos los concejales, digo todos, del Partido Popular, que por cierto han sido dados de baja del partido, pero bueno, da lo mismo. En el resto de la lista creo que queda una sola persona que no estaría involucrada. Pero el tema hubiese sido fácil, quitar los aforamientos. O sea, cuando la votación de los aforamientos del Senado, pues quitarlos y ya está, que los juzguen los tribunales convencionales. Y no solo eso, o sea, alguien que está en esas causas, no, por favor, al menos por ética política, no la pongas en la comisión permanente, porque la comisión permanente es una protección. Evidentemente tiene que haber gente en la comisión permanente, pero no hay más gente en el Partido Popular que pueda estar en la comisión permanente, no hay más gente preparada para hacer eso, o tenía que ser Rita Barberá obligatoriamente. Vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que la presunción de inocencia es para todo el mundo igual, incluidos los políticos. O sea, yo con esto no estoy defendiendo ni a unos ni a otros. Yo, Rita Barberá, yo creo que no ha sido acusada de nada.
a fecha de hoy, y si no, que me corrijan. Si el problema, Antonio, es entonces, que se le intenta proteger para que no sea acusado. Sí, o si lo es, pues que tenga una connotación diferente. Tenemos casos también en el Partido Socialista. Por supuesto, y te voy a decir lo mismo, la misma goma de butano hay que utilizarla con unos que con otros. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Yo desconozco los mecanismos en este momento para que eso no sea posible, o para quitar esos aforamientos, no lo sé, legalmente. Se podía haber votado, se podía haber votado en el Senado porque hubo una... pero estamos hablando de un caso concreto, pero si estamos todos de acuerdo en eso, pues oye, aquí privilegios para todo el mundo los mismos. Y como bien dice Julián, la gente de a pie, porque yo me considero gente de a pie, tenemos que ser medidos todos con la misma vara. Y yo creo que la postura del Partido Popular, y así lo ha manifestado Rajoy, tanto como Cospedal, públicamente en muchísimas ocasiones, tiene que ser la misma vara de medir para todo el mundo exactamente igual. Para todo el mundo igual. Entonces, yo puedo garantizarte que los casos de corrupción que salen, a Mariano Rajoy le duelen muchísimo. A Mariano Rajoy, como líder del Partido Popular a nivel nacional, le duelen muchísimo. Y de ahí para atrás, tengo que decir que también. Yo ya he dicho que personalmente, vamos a ver, es que... Y el mecanismo para que eso no suceda, pues eso... tú hablas del tema de la votación, María Jesús, pero deberíamos estar todos los partidos políticos de acuerdo en que privilegios en ese sentido no se deberían aceptar. Y ya está. Y yo se lo he oído a dirigentes de mi partido que en ese sentido son rotundos y totalmente categóricos en ese sentido. Corrupción cero, sin lugar a duda, vamos. Bien, María Jesús, ¿no se ha terminado ya? Sí, simplemente esto. Yo creo que el tema de la corrupción en general y el por qué se ha producido, porque la corrupción no solo está en la política, también está en la economía, no nos olvidemos. O sea, la economía corrupta de alguna manera es lo que nos ha llevado, o la economía del amiguismo, como se le suele llamar por ahí, es lo que nos ha llevado a que nuestro tejido industrial, nuestro tejido empresarial sea muchísimo menos productivo. O sea, si no son los mejores los que dirigen las empresas, sino los mejores colocados o los enchufados, lo que ocurre es que finalmente las empresas no son lo productivas que deberían ser y no aportan a la sociedad lo que deberían aportar, ¿no? Yo creo que sería bueno, y lo pongo aquí encima de la mesa por si quieres, hablar en un solo desayuno sobre la corrupción. Cada uno que explique cuál es su visión, cuál es su idea y cuáles son sus propuestas para cambiarlo. Uh-huh. Y yo creo que eso sería bueno, poner blanco sobre negro sobre blanco en este caso, cuáles son esas propuestas y qué se podría hacer. O sea, que sabemos que la corrupción es el cáncer que tenemos nosotros, sí. Bueno, pues ahora, ¿cuáles serían las medidas para hacerlo? Y yo creo que eso sería muy bueno para que todos, en este caso los ciudadanos de Allín, entiendan cuál es el posicionamiento de cada uno de los partidos, porque quejarse está muy bien. O sea, yo me puedo quejar como ciudadana y yo me puedo quejar incluso como responsable de un partido político, pero ahora vamos a ver, una vez que nos hemos quejado, una vez que hemos llorado, ¿cuáles son las propuestas que llevamos sobre la mesa? ¿Qué es lo que pretendemos hacer o cuáles son nuestras ideas para ir limpiando poco a poco todo eso y construyendo estructuras tanto económicas como sociales que vayan minimizando el impacto de la corrupción? Pues tenemos en cuenta la petición de María Jesús y el próximo martes, si queréis, abordamos si hay algún tema de actualidad interesante, lo tocamos un poquito rápido y dedicamos el programa a esto. Nada, de material. Yo a María Jesús le quería decir que recuerdo también aquí en Ellín que hubo un caso de un alcalde socialista similar a senador, igual que comentabas el caso de Rita Barberá. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que el próximo martes o cuando acuerde José Aurelio, pues sería un programa interesante abordar
el tema de la corrupción, aunque ya hemos dado unas pinceladas más sí, o menos. Yo he dado mi opinión finales. personal también, o sea que... Lo dejamos así para, si volvéis a estar con nosotros el martes que viene, perfecto, lo preparáis vosotros, y si no, que lo paséis a vuestros compañeros que vayan a estar aquí el martes que viene, y centramos un poco el tema en este asunto que demuestran nuestros oyentes que les... Claro, si es que no me extraña, si todos los días te sientas a comer y los informativos, el telediario, todo ahí va sobre lo mismo. Julián. Pues eso es precisamente lo que a mí particularmente me preocupa, la aceptación de esta situación como algo normal. Y yo creo que no hay nada más lamentable que esto sea así, ¿no? O sea, es decir, yo creo que estamos viviendo diariamente demasiados casos que hacen que la gente pues tenga una frustración importante, pero es que lo peor de ello posiblemente es la aceptación de esa situación como tal, y que luego, bueno, no sé, a lo mejor es que se hace cierto lo del el otro dicho, yo que soy muy dado de dichos de estos populares y demás, ¿no? De que estos son unos corruptos, pero son nuestros corruptos. Yo creo que es que eso es lo que hay que cortar, o sea, es decir, y ahí es donde las bases son los que tienen que poner el contrapunto de decir, si tú eres un corrupto te vas a la cárcel. Y devuelves lo que te hayas llevado, y si no ya tienes patrimonio, tendrás patrimonio, porque si no, lamentablemente estamos abocados a vivir situaciones tan surrealistas como lo que hemos visto ahora mismo con Mario Conde. 15 millones de euros que se llevó. Claro, lo curioso es, decía, antes me meten a la cárcel por llevármelo y ahora me meten por traérmelo. O sea, es decir, esto, a ver, poneros de acuerdo, a ver qué es lo que hacéis. O sea, el problema es que no se le ha cogido de antes, cuando ha tenido patrimonio de sobras para poderlo pagar. Yo creo que ese es el problema de verdad de fondo. Pero yo sí que veo cierta inacción. Lamento que no esté Antonio para que a lo mejor pudiera dar también su contrapunto, pues en una cosa muy reciente que estamos viendo ahora mismo con el ministro Soria, con lo de los papeles de Panamá. O sea, es decir, yo no puedo entender cómo controversia tras controversia, negación tras negación, demostrar que es mentira lo que está diciendo un ministro importante dentro del gobierno de España, que al final es él el que voluntariamente decide presentar la dimisión, y no es su jefe el que le dice, niño, tú a la calle, porque has defraudado mis esperanzas que yo tenía contigo y la confianza que yo tenía contigo. Porque yo creo que eso, lejos de perjudicarle ante la sociedad, le hubiera ayudado muchísimo a cualquier persona, ¿eh? Y de estos hay en todas las casas. En todas las casas, me atrevo a decir, sea PP, sea PSOE, sea Ciudadanos, Izquierda Unida, porque es que ahí comparto plenamente lo que manifestaba Antonio, es que esto es una cuestión de personas que no tienen hartura de intentar llevarse a la saca todo lo que quieran, y lógicamente nosotros somos los que tenemos que dar ese golpe encima de la mesa para que esto cambie, y que además el Poder Judicial al final tenga la libertad también suficiente para poder actuar en consecuencia y no estar influenciado por los diferentes partidos políticos. Y yo, por terminar, sí que quiero, pues recobrar una de las menciones que te han hecho en los mensajes los oyentes de la radio, y algo que posiblemente no se valora como realmente la importancia que tiene, que es la carga económica que tiene un autónomo, la presión fiscal, la presión administrativa que tiene, y que sin lugar a dudas son el verdadero motor de la economía y del desarrollo industrial a posteriori que se puede generar en cualquier zona. Yo creo que aquí tiene que haber una apuesta decidida de apoyo a los autónomos, que les flexibilice la carga fiscal que tienen. Yo creo que las iniciativas del Partido Socialista siempre han ido tendentes en esa línea, por lo menos en estos últimos tiempos, y que sin lugar a dudas, si hay opción de poder gobernar a nivel nacional, yo creo que Pedro Sánchez ha manifestado pues una serie de medidas que pueden favorecer el desarrollo como autónomo de esos posibles emprendedores que quieren desarrollar su trabajo de forma principal y por cuenta propia, pero que debemos de recordar que son el principal motor de la creación de empleo de todos los sectores que podemos encontrarnos en nuestro país, y que lógicamente será un acierto total y absoluto el de alguna manera pues refrendar el inicio de esa actividad, la primera incorporación. Yo creo que a nivel regional, por ejemplo, pues lo tenemos en el sector agrario, con la inminente publicación de la orden de incorporaciones a la agricultura, que posiblemente en este ejercicio se va a poner más dinero encima de la mesa para que jóvenes se den de alta como autónomos, más que en los 4 últimos años del gobierno del Partido Popular. Y esas son las medidas de apoyo de verdad al autónomo que hacen que de alguna manera pues esto empiece a reflotar y empiece a funcionar de manera efectiva. Muy bien, bueno,
Yo que tengo a los autónomos un cariño especial. Bueno, tú trabajas para una empresa, sí, pero mi familia salió adelante con un autónomo en casa. Y así me crié, se crió mi hermana, mi madre y también, por supuesto, mi padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El martes que viene nos volvemos a encontrar. Un placer. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero sin duda ha sido muy interesante. Invitarles, por supuesto, no solamente los martes, sino el resto de la semana. Ya saben que en directo estamos a las 8:30 y en diferido en la repetición a partir de las 2 y algunos minutos de la tarde. Gracias, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.